Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy, como siempre, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las historias que nos roban el corazón. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los seguidores más fieles de la televisión y las telenovelas turcas. Vamos a hablar de dos nombres que han resonado fuerte en nuestras pantallas, dos artistas que en su momento nos regalaron momentos inolvidables y que ahora, parece, podrían estar a punto de escribir un nuevo capítulo juntos. Sí, hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿el romance podría regresar? Este título, Hande y Kerem, una nueva etapa juntos, el romance podría regresar, es una chispa de esperanza para muchos de sus fans, y hoy vamos a desglosar todas las pistas, todos los rumores y toda la emoción que rodea esta posibilidad. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta seguir las últimas noticias del entretenimiento, quédate hasta el final porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des a ese botón rojo de suscribirte y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más jugoso y actual del mundo de las celebridades. Ahora sí, vamos de lleno a nuestro tema principal. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o El amor está en el aire, como la conocimos en muchos lugares. Desde el primer momento en que pisaron juntos la pantalla, la química entre ellos fue palpable. Era eléctrica. Sus personajes, Eda y Serkan, se robaron los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, y no es para menos. La forma en que interactuaban, las miradas, las sonrisas tímidas, todo construía una historia de amor convincente y para muchos irresistible. Y así, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. Los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem empezaron a circular con fuerza. Al principio eran solo especulaciones, alimentadas por la increíble conexión que mostraban en pantalla. Pero con el tiempo, las evidencias empezaron a acumularse. Compartían momentos en redes sociales, se dejaban ver juntos fuera de los sets, y sus interacciones públicas parecían ir más allá de la amistad profesional. Llegó un punto en que su relación se hizo pública, o al menos, se confirmó de manera tácita para la mayoría. Sus fans estaban eufóricos. La pareja de la televisión era real. Y durante un tiempo disfrutamos de verlos juntos compartiendo su vida, apoyándose mutuamente en sus carreras. Publicaban fotos juntos, viajaban, y parecía que estaban construyendo una relación sólida y feliz. Verlos tan enamorados fuera de la pantalla era un regalo para quienes los seguían desde el principio. Era la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas modernos pueden existir. Sin embargo, como en muchas historias, la vida real tiene sus giros inesperados. Después de un periodo de relación pública, surgieron las noticias de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes se habían encariñado profundamente con la pareja. Los detalles exactos de la ruptura nunca fueron del todo claros, como suele suceder con la mayoría de las celebridades. Se habló de diferentes direcciones profesionales, de agendas apretadas, de la presión de la fama, pero nada se confirmó oficialmente. Lo que sí es cierto es que tras su separación, ambos continuaron con sus carreras individuales, cosechando éxitos y demostrando su talento por separado. Hande Erçel se consolidó como una de las actrices más importantes y bellas de Turquía, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias de gran calibre. Su popularidad trascendió fronteras, y es admirada no solo por su belleza, sino también por su profesionalismo y su carisma. Por su parte, Kerem Bürsin también ha continuado fortaleciendo su carrera, explorando diferentes proyectos y demostrando su versatilidad como actor. Ambos han mantenido un perfil respetable, enfocándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Y ahora, ¿por qué volvemos a hablar de la posibilidad de que el romance regrese? La respuesta está en las sutiles, pero significativas, interacciones que hemos podido observar recientemente. En el mundo de las celebridades, donde cada gesto y cada palabra pueden ser analizados al detalle por miles de ojos, los pequeños indicios cobran una gran importancia. Últimamente hemos visto a Hande y Kerem compartiendo ciertos momentos, ya sea en eventos públicos, o a través de menciones en redes sociales, que han reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. Por ejemplo, han coincidido en algunos eventos importantes de la industria. Y aunque a veces las coincidencias pueden ser solo eso,
Coincidencias, la manera en que interactúan cuando se encuentran no ha pasado desapercibida. Hay una cordialidad, una chispa que parece persistir, una familiaridad que sugiere que la conexión que existía, aunque sea a nivel de amistad, sigue presente. En algunas entrevistas, ambos han sido preguntados sobre el otro y sus respuestas, si bien son cautelosas, suelen ser positivas, reconociendo el respeto y el aprecio mutuo que se tienen. Además, hemos observado que se siguen mutuamente en redes sociales, y ocasionalmente se dan me gusta o comentan publicaciones. Estos son actos pequeños, sí, pero en el contexto de dos personas que alguna vez compartieron una relación pública y luego se separaron, adquieren un significado especial. Es como si estuvieran dejando la puerta abierta, manteniendo una conexión, una especie de amigos con beneficios a nivel de interacción social, sin llegar a formalizar nada. La nostalgia de la pareja que protagonizó Senkalkam es muy fuerte para muchos fans. Verlos juntos en pantalla era algo que conectaba con un público muy amplio, y la idea de que esa conexión pueda resurgir, incluso fuera de los sets, es algo que muchos anhelan. Las redes sociales se llenan de comentarios y peticiones de sus seguidores, quienes sueñan con verlos de nuevo juntos, sea en un nuevo proyecto, sea en su vida personal. ¿Pero qué tan real es esta posibilidad? Es importante ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y los gestos de cordialidad entre exparejas son comunes. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem tiene un matiz especial. Su relación fue muy querida, y la forma en que se separaron, sin escándalos, siempre dejó un espacio para la especulación. Ambos han madurado como profesionales y como personas, y es posible que con el tiempo, hayan reevaluado su relación. Podría ser que simplemente sean buenos amigos que se respetan y se apoyan mutuamente. Eso en sí mismo, ya sería una noticia positiva. Pero para los románticos empedernidos, y para aquellos que crecieron con su historia, la esperanza de un reencuentro romántico está siempre latente. El título de nuestro vídeo, Hande y Kerem, una nueva etapa juntos, el romance podría regresar, no es solo un gancho, es una pregunta que muchos se hacen y que intentamos explorar con la información disponible. Imaginemos las posibilidades. Si volvieran a trabajar juntos en una nueva serie, ¿sería la chispa del pasado lo suficientemente fuerte como para reavivar la llama? O quizás simplemente la vida los ha puesto en un camino donde la amistad es lo más saludable y constructivo. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero como observadores externos podemos analizar los indicios y especular, manteniendo siempre el respeto por su privacidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas talentosos que han dejado una huella importante en la industria. Su carisma es innegable y la forma en que conectan con el público es algo que pocos logran. Si en algún momento deciden dar un paso más allá de la amistad, ya sea profesional o personal, sus seguidores estarán ahí, expectantes y emocionados. Es fascinante ver cómo las redes sociales se han convertido en un termómetro de las relaciones públicas, y cómo pequeños gestos pueden generar un torbellino de especulaciones. El caso de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. La atención que generan, la cantidad de comentarios y las teorías que se tejen en torno a su relación, demuestran el impacto que han tenido en la audiencia. Así que, volviendo a la pregunta central, ¿el romance podría regresar? La respuesta es posible. No hay confirmaciones, no hay declaraciones oficiales que apunten en esa dirección, pero tampoco hay nada que lo descarte por completo. La cordialidad, el respeto mutuo, la historia que comparten, todo podría ser un terreno fértil para un futuro reencuentro. O quizás simplemente están demostrando que se puede tener una relación sana y de apoyo incluso después de una ruptura. Ambas posibilidades son interesantes y dignas de atención. Lo importante es reconocer el valor de su conexión, sea cual sea la forma que tome. Ellos nos han regalado momentos memorables, tanto en pantalla como fuera de ella, y su legado como pareja en Senkalkam es indiscutible. Ahora nos queda esperar y observar con esa mezcla de esperanza y realismo, que depara el futuro para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre la intrigante posibilidad de que Hande y Kerem vivan una nueva etapa juntos y que el romance quizás regrese a sus vidas. Hemos explorado los indicios, las especulaciones y la fuerte conexión que los une, una conexión que claramente sigue resonando en el corazón de sus fans. En resumen, hemos recordado el inicio de su historia en Senkalkam, el romance que cautivó al público, su relación pública y su posterior separación. Y hemos analizado las señales recientes.
que han reavivado las esperanzas de un reencuentro, desde coincidencias en eventos hasta interacciones en redes sociales, todo ello alimentado por el cariño y la nostalgia de sus seguidores. Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos de la vida de estas dos estrellas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo y con nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que el romance entre Ande y Kerem podría regresar? ¿Qué piensan de las señales que hemos comentado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus teorías y sus expectativas. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestras conversaciones y nos ayudan a entender mejor lo que nuestra comunidad quiere ver. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante o entretenido, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, con quienes creen que disfrutarían de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus historias favoritas.